Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Tú dices el tigo más bonito que yo. Pues Clara Mercedes, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estudiar en Perspectiva Bíblica el segundo trimestre, la lección 11 del 2025 para el 14 de junio, Ruth y Esther. Pero tengo que contar, Clara, que solo hablaremos de Ruth porque es demasiado lo que hay que hablar y no habría tiempo para las dos. ¿Tú aceptas eso? Yo acepto, podemos mencionarla. Ya se mencionó. Ya se mencionó. Dirígenos en oración, Clara Oremos. Mercedes. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, tu Gracias, bondad, Señor. tu misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes a estudiar tu santa palabra, Amén. que podamos entregarnos a ti cada día, honrarte con nuestras vidas, oh Dios, Sí. y especialmente amar al prójimo como a nosotros mismos. Cosa que no es fácil, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara Mercedes, la historia de Ruth tiene, como todas las historias de la Biblia, muchísimo sabor para capturar. Empieza con esta lectura. Hambre en la casa del pan. ¿Y de dónde sale esa Del lectura? folleto de estudio en el domingo. Gracias. Dice, los críticos de la fe cristiana a menudo han señalado la brutal realidad de vivir en este mundo como evidencia de que A. Dios no existe. B. Es impotente para intervenir cuando suceden cosas malas. C. No le importa nuestro sufrimiento. Detengámonos ahí. Entonces te dan tres opciones que sugieren los autores de la lección que son utilizadas como conclusión por causa de la observación que hacen de la evidencia de la realidad de este mundo. Y la palabra clave aquí es, Brutal. ¿tú estás de acuerdo con eso, que este mundo es brutal? Muy brutal. Empezando de un oso matando a otro oso luchando por un territorio, o un oso matando a otro animalito, en lo que ocurre en la naturaleza. ¿Eso es brutal o no es brutal? Muy. Pero muchos lo llaman natural. Ujú. Bueno, y por supuesto el hecho de que en este país donde vivimos quieran sacar a los inmigrantes, siendo aún el presidente inmigrante de Alemania, pero los nuevos inmigrantes ahora sí no los quieren y ahora eso sí no vale. Bueno, los nuevos migrantes depende del color y de dónde porque si vengan. vienen de África del Sur son blanquitos, están bien. Sí, y porque la esposa de él también es inmigrante, no es de aquí. Y ella es la primera generación. Y es la primera generación. Ayúdanos, Señor, a ser amables y no utilizar nuestra energía para criticar, por más despreciable que sea la persona que estemos criticando. Sí, porque lo que tenemos que aprender es, como dice Jesús, el mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero volviendo al tema de la lección, ciertamente lo que hacemos los seres humanos, lo que hace el gobierno, lo que sucede en la naturaleza, lo que nos hacemos unos a otros, es brutal. Así que, ¿cuál de las tres opciones te gusta más? ¿Dios no existe? ¿Esa te gusta? ¿No? La rechazamos. ¿Es impotente para intervenir cuando suceden cosas malas? ¿Esa la acepta o la rechaza? No, la rechazo también. Y la tercera, no le importa nuestro sufrimiento. También la rechazo a las tres. Bueno, sabes que yo creo que tienes razón que no le importa nuestro sufrimiento, pero ¿sabes por qué es que no le importa el sufrimiento? Porque ya Él nos aseguró la vida eterna. Ya Él tiene la solución. Es decir, nosotros lo vemos en términos del cáncer que está destruyendo, o de nuestro amado amigo, que honramos su nombre y su memoria, José Martí, que
fue destruido por la enfermedad y nosotros lo vemos como brutal y ciertamente así se experimenta. Me reuní con la familia, se experimenta como muy brutal la muerte, la separación completa. Pero Dios, ¿cómo lo interpreta? En el contexto de la vida eterna. ¿Piensas que lo que estoy diciendo tiene sentido? No tiene sentido, pero así es la vida. Es por fe. Es por fe. Sigue leyendo, sin embargo. Sin embargo, muchas historias de la Biblia ofrecen abundante evidencia de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Es cierto que Dios permite que la humanidad sufra las consecuencias de la rebelión contra Él. Detengámonos ahí. La lección ahí quiere pintar las cosas de color rosa. Porque el sufrimiento que están pasando los niños en Gaza no se justifica por lo que los padres hayan hecho. Y de hecho, la inmensa mayoría de los padres no participaron en ninguna de las atrocidades que hicieron los terroristas. Sin embargo, los niños son los que están sufriendo. Así que no es simplemente como consecuencia de la rebelión de ellos, porque los niños no se rebelaron. Claro. Sigue leyendo. Pero sin violar nuestro libre albedrío. Y ahí es que viene la clave. El libre albedrío es el valor más importante para Dios. Claro que resulta interesante que Dios, que está dispuesto a ver tanta desgracia, a enviar a su Hijo a morir por nosotros, a permitir y tener paciencia tantos miles de años, porque quiere promover el libre albedrío. Sin embargo, predicadores que pretenden tener el mensaje correcto, no les gusta que la gente tenga libre albedrío. Quieren controlar todo. Quieren controlar la conducta de las personas, quieren controlar qué es lo que hacen y cómo lo hacen y con quién lo hacen. Y también quieren controlar la forma que las personas se expresan. O aún lo que creen. Y lo que creen. Y el que no cree como yo, ese es un inmundo y es un pecador. Y resulta curioso que todo esto está pasando porque Dios le da más valor al libre albedrío que a la verdad. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque podría Dios convencer a todos los seres humanos en el planeta en una fracción de segundo. ¿Podría Dios convencerlos de cuál es la verdad? Claro. Y tenemos un ejemplo muy claro, porque ese es hipotético. Clara, ¿tenemos algo claro? Sí. ¿Qué claridad viene? Sí. Mira, por ejemplo, en el jardín del Edén, Ajá. Dios sabía que podían escoger comer del fruto del árbol, pero Dios prefirió que ellos tuvieran la libertad de escoger. A Dios le gusta la diversidad. O sea, porque el enemigo, Satanás, se había revelado como Lucifer y ahora estaba esa opción. Y Dios le quiso dar la oportunidad a los seres humanos de tener la opción también. Su más nueva creación después de la rebelión del enemigo, de Lucifer, para convertirse en el acusador, Satanás. Ese es magnífico, Clara. A ver. Gracias. Sigue leyendo. Pero sin violar nuestro libre albedrío. Él siempre está presente, siempre obrando en la historia humana, siempre guiándonos hacia la resolución definitiva de los problemas del pecado y del sufrimiento. La historia de Ruth es un ejemplo de ello. Y ahora vamos a leer a Ruth 1. No lo vamos a leer en este momento. Eso es lo que la lección está diciendo. Bueno, lo pueden leer en sus casas. Lo vamos a leer un momentito más tarde. Claro que sí. ¿Cuáles fueron las dificultades que sufrieron Noemí y Ruth? ¿Y qué las causó? Así que entendamos la pregunta. Esa respuesta viene al leer Ruth 1 del 1 al 5. ¿Cuál es la pregunta de nuevo? ¿Cuáles fueron las dificultades que sufrieron Noemí y Ruth? ¿Y qué las causó? Lo primero que me da curiosidad a mí es que eliminan a Orpa.
Ella no sé. De acuerdo a los autores, ya Orpa no es parte del problema, porque ella escogió quedarse, así que ahora la historia de Noemí y Ruth. Así somos los seres humanos, pero Dios no descarta a nadie. A nadie. ¿Cómo refleja esto la situación que enfrenta ahora toda la humanidad? Aquí sí es inclusive. Y esa es la pregunta. ¿Cómo y qué mensaje le vamos a dar a la humanidad para imitar las acciones de Dios en la vida de Ruth? ¿Te parece esa pregunta? Me parece. ¿Lo quieres decir en tus palabras o me No, mandas a callar? esa está bien. Sigamos con la lección. Hay una ironía en la primera frase de esta historia. Hubo una hambruna que afectó a Belén, un pueblo cuyo nombre significa casa del pan. Imagínense, en casa del pan no había pan. Nos recuerda la abundancia del Edén, donde Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer libremente. Génesis 2:16. La raza humana comenzó su existencia en abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso. Pero cuando cambió su rol de guardianes de la creación por la esclavitud del pecado, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, le dijo Dios a Adán. Génesis 3:19. Al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente planeó para nosotros y nuestras vidas se han convertido en una adversidad. El Edén fue dado como un regalo, pero no incondicionalmente. Los humanos eran libres de rebelarse. Por eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Y también significaría que los seres humanos estaban dispuestos a quitarle el libre albedrío a sus hijos e hijas. Y Dios estaba dispuesto a que esto sucediera con el propósito de promover y preservar el libre albedrío. ¿Tú piensas que Dios en algún momento pensó, sería mejor no tener libre albedrío? No sé, sus Pues yo pensamientos sí sé, solamente lo sabe no, pues él. yo sí sé porque la Biblia revela cuando da la historia del diluvio que dice, Dios se arrepintió de haber hecho el cero. En ese momento, en ese arrepentimiento que tuvo, tiene que haber pensado, pero no hubiera sido mejor quitarle esta cuestión del libre albedrío. Fue obvio que la conclusión fue, no, es mejor tener libre albedrío. Así que le digo a usted, dirigente de la iglesia, si para Dios lo más importante es preservar el libre albedrío para que cada ser humano pueda elegir, y lo que te toca a ti es lo que le toca a Dios, mostrarle opciones mejores. Tu llamado no es a condenar lo que enseña a la otra persona o a condenar a la otra individuo por lo que hace. Tu llamado es a enseñar y dar ejemplo. Enseña la verdad, no condenes la mentira. Da ejemplo de la verdad, no condenes las acciones erradas. Mientras las personas quieran estar en la iglesia y participar de la comunidad de la iglesia, hay oportunidad de darles ejemplo. Y Jesús lo dijo claramente. Y a través del amor conocerán que somos cristianos. Clara Mercedes, tú querías decir algo y te interrumpí. Ya se me olvidó. Porque esa es la belleza cuando uno llega a cierta edad, que cuando uno no puede hablar en el momento se le olvidan las cosas. Pues la próxima vez simplemente levanta la voz y habla. Originalmente estábamos destinados a someter a todo el mundo no caído bajo la bendición de Dios. Pero ahora nos enfrentamos a la tarea de someter a un mundo caído. La competencia egoísta por los escasos recursos genera mucha angustia y sufrimiento. La tragedia es indescriptible. La tierra aún produce en abundancia un poderoso testimonio del amor de Dios. Pero entre la avaricia humana y los estragos del pecado, el mundo a veces parece dominarnos más a nosotros que a nosotros
a Él. Sin embargo, un día todo esto terminará. Amén. Ven, Señor Jesús. Incluso, Johnny, después de 6.000 años de pecado y muerte, ¿cómo sigue la tierra revelando las maravillas del amor y el poder creador de Dios? Ay, Clara, eso es maravilloso. Esa pregunta es buenísima. Mira, yo nada más piensa en lo más sencillo. Esta semana en la entrada del pavimento de la entrada al garaje de la casa había una abejita caminando y se veía como así, como se ven las abejitas cuando ya están por descansar. Ujú. Yo dije, ay, pobrecita abejita, tanto que la necesitamos y mis guayabas la necesitan para que y las granadas la necesitan para que las flores sean polinizadas. Entonces yo dije, ¿será que necesita agua? Y le puse un poquito de agua en el camino. Ella caminó encima del agua y siguió. Entonces ya no supe qué hacer. Entonces la naturaleza gime. Todos estamos en sufrimiento. Y nos toca a nosotros decidir qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento de los otros. La maravilla es que Dios permite que haya abejas. Y alguien que se crea muy inteligente y muy sabio, que me explique cómo es que salen a la realidad de la existencia humana los árboles que necesitan ser polinizados por abejas u otros insectos. Y también ¿saben? Los que más polinizan son los murciélagos. Los murciélagos, miles de murciélagos cada noche, millones salen, pero aquí no los tenemos, digo, no los vemos por lo menos. El punto es que el sistema que Dios hace muestra su amor, y ese sistema es algo que no es posible explicarlo, porque si es evolución, entonces ¿quién evolucionó primero? ¿La abejita para polinizar o las flores para ser polinizadas? Esa es una pregunta absurda y es imposible de contestar. Es como, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Tienen que estar los dos al mismo tiempo. Si no, no tienen sentido. No se puede. El punto que estoy diciendo es que la respuesta a la pregunta de si se ve el amor de Dios hoy es tan sencillo como examinar cómo funciona la polinización. Bueno, pero déjame decirte que en Dímelo. cuanto al huevo y la gallina, quien vino primero fue la gallina. De acuerdo a la creación, así De fue. acuerdo a la creación, Dios creó la gallina. Bueno, Así pues, que gracias por clarificar. Ahí ganó la gallina. Todo ha quedado clarificado. ¿Y qué vino primero? ¿La oveja? Digo, la abeja no, la abeja o la flor. Las dos vinieron juntas en la creación. La verdad que no es tan sencillo decir cuándo fue que los insectos fueron creados. Pero dejémonos. Yo me imagino que las abejas fueron creadas con todo lo que volaba. Mientras que las hormigas fueron creadas con todo lo que se arrastra sobre la tierra. Bueno, léenos, Ruth. Ahora sí vamos a leer lo que dijiste que leyéramos. Ruth 1 del 1 al 5. Y como hemos estado haciendo últimamente, primero tenemos un principio y después tenemos la lectura del texto que soporta o promueve ese principio. ¿Te parece bien? Me parece bien. El tiempo de hambruna, tiempo de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. O sea que esto ocurre en un tiempo muy desenfrenado y desajustado de la historia de Israel. Como dice aquí, cada cual hacía lo que le parecía. Ujú. O sea que el libre albedrío que Dios protege tanto es la causa del problema. Ahora sí lee el verso 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país. O sea que la naturaleza se pone a tono con el carácter social y ético, la imaginación moral de la sociedad. No había rey y cada cual hacía lo que quería. La naturaleza dice, pues así es la cosa, pues yo te voy a enseñar. Y hace la naturaleza lo que quiere y sale la hambruna porque no llueve.
Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Así que es un inmigrante. Esa es una historia de migración, como muchas historias de la Escritura. La historia de Abraham es una historia de migración, la historia de Jesús es una historia de migración, etc. Y lo interesante, Johnny, es que Abraham salió de Ur de los Caldeos y eso queda en Irak. Quiere decir que todos los judíos son descendientes de Irak, de los iraquíes. Somos todos la misma cosa, porque Dios nos creó. De Adán y Eva salimos todos. Por aquí es muy interesante que Dios llamó a Abraham donde vivía en Irak, Ur de los Caldeos, y ahí formó a Israel. Así es que debemos amarnos más. Somos la misma cosa. Número 2. Eran personas como tú y como yo. Nuestra historia intersecta con la de ellos y ellas. El nombre de aquel hombre era Elimelech. El nombre de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Colión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Así es, Clara Mercedes. Y esta migración te dan el linaje, y ese linaje lo toma la vida del Señor Jesús y su nacimiento, porque Ruth es una tatarabuela de Jesús. Así es. Número 2. Es una historia de doble inmigrantes. En realidad este debía ser el número... Así es el número 2. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelech, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus 2 hijos. Se quedó viuda, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Así que tienen 10 años de paz, huyendo de la hambruna. Están solos, pero tienen paz. 3. Es la historia de gente necesitada económicamente, no de los ricos y poderosos. Es historia de tragedia contra los de abajo. Así como hoy, los que están siendo perseguidos por el gobierno y sacados del país no son los ricos. Los ricos inmigrantes ilegales se llegan a convertir ciudadanos, pero los pobres los sacan a patadas. Y eso era lo que estaba pasando. El 5. Y murieron también los 2, Mahlón y Colión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin su marido. Se quedó sola. Y sin hijos de los hijos, sin nietos. Así que, de nuevo el sufrimiento. La paz duró poco en la casa del pobre. Ruth 5, al 20. ¿Cuál es el lugar de la mujer y de los pobres en Israel? Y Boaz preguntó a su criado encargado de los segadores, ¿de quién es esa joven? Detengámonos ahí. Parece que era bonita la joven, ¿verdad? Que llamó la atención. Sí, atractiva. Entonces, detengámonos porque quiero resaltar, Clara, el contexto social. Estamos exaltando el contexto económico, aquí también está el contexto social. Esta mujer, por ser mujer, mira cómo la imagina Boaz. ¿Qué implica esa pregunta? Que es una propiedad. Las mujeres son propiedad, como tener un carro. ¿De quién es esa joven? Bueno, eran, porque tú no eres... Tú, definitivamente, si eres una propiedad, la garantía se te fue, porque tú no te actúas como tú actúas como propiedad conmigo. Claro que no. Entonces no eres propiedad, no lo leas que las mujeres son. En esta historia, Johnny Ramírez. Como nena, te tengo que contar las cosas. Y esta propiedad, que es esta mujer, Boaz se interesó en ella. Así que pregunta quién es. El criado encargado de los segadores le respondió diciendo, ella es la joven moabita que ha vuelto con Noemí
de los campos de Moab. Así que, ¿cómo la cualificó? La moabita. O sea, que es inmigrante, ella no pertenece aquí, ella es del grupo que ha sido maldito, que nunca debe entrar a Israel. En esa declaración, este siervo del hermano, ahora se me va el nombre de él. ¿Cuál es el hermano que está haciendo las preguntas? Boaz. Este siervo de Boaz, en esa declaración, al ponerla como moabita, le está diciendo muchas cosas a Boaz. Ella es de los malditos, ella no pertenece aquí, ella es una inmigrante. Y es un inmigrante ilegal porque la ley decía, y era la ley de Dios que decía. Que ni la 10ª generación Exacto. podía entrar al pueblo de Dios. Pero acuérdate que la lección era cómo vemos el amor de Dios. Pues vemos el amor de Dios aquí. Yo sugiero que esta es la primera manifestación del amor de Dios. Cómo Dios ama tanto la oportunidad de que cada cual elija, es decir, el libre albedrío, que le permite a la que no debía estar allí, estar. Y así Dios transgrede, promueve la transgresión de su propia ley. Así es. Y entonces, ella vino y ha estado desde la mañana hasta ahora. No ha vuelto a casa ni por un momento. y esto es lo primero positivo que se dice de ella. Porque de que era joven y que era atractiva, pues esas son características. ¿Tú piensas que eso la define a ella? Que es atractiva y que es joven. No todo, define parte. Y que tú piensas que sí contribuye a la definición de quién es. Claro, Ok, yo no voy a discutir. hace muy bien. Pero aquí hay una definición de carácter, no de físico, no de características que no son permanentes. Aquí nos dice que ella es trabajadora, que es diligente. Y así que aquí también se ve el amor de Dios, cumpliendo el mandamiento de Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces, En Ruth 1 del 8 al 14 es la historia de lo insólito que ocurre a quien acepta a Dios como su Dios. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan y regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor haga misericordia con ustedes, como lo han hecho ustedes con los difuntos y conmigo. El Señor les conceda hallar descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Johnny, qué relación tan bella de suegra y nuera. Y le dijeron: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí les respondió: vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué han de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, vayan, porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido. Aunque dijera que tengo esperanza, y si esta noche yo tuviera marido y aún diera a luz, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Han de quedarse sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré y allí seré sepultada.
así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ay, Johnny, eso es tan emocionante, ¿verdad? Viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada más. Clara Mercedes, estas palabras emocionantes, muy apropiadas, como tú has dicho, son las palabras que habló la que llegó a ser la tatarabuela. ¿De Jesús? El Señor no se equivoca, el Señor la escogió. Johnny, y esa es la belleza, porque se supone que ella no entrara al pueblo de Israel, era la ley de Dios, que decía ni la 10ª generación. Y ella no solamente entró, ella llegó a ser parte de la genealogía de Jesús, una de sus abuelitas. Qué maravilla es el amor inclusive. Y Dios sí cambia por amor a nosotros. Que muchos dicen, Dios no cambia. Él no cambia en las reglas, pero sí en el amor para salvarnos. Él cambia. ¿Te puedo sugerir algo? Sugiéreme. La verdad es que no vale la pena emplear energía y tiempo diciendo si la doctrina es que Dios cambia o que Dios no cambia. Deja que cada cual piense como le dé el deseo y como le dé felicidad y paz. Lo importante son los resultados de lo que ocurre. Llámalo como tú quieras llamarlo. Imagínate como te lo quieras imaginar. El resultado de lo que ocurre es que Dios acepta a esta niña que no debió ser aceptada y Dios le da cabida y Dios la usa. ¿Tú quieres que Dios te use a ti? Claro, y esta historia también es un ejemplo de nosotros, que nosotros debemos ser más inclusive, Johnny. Debemos incluir a más personas que son diferentes a nosotros, de diferentes religiones, creencias, porque esta muchacha tenían dioses. Y mira cómo Dios la escogió para que fuera una de las abuelitas de Jesús. Y Dios la escogió no porque ella tuviera o no tuviera esos otros dioses. Esa actitud que ella asumió, Dios la visitó por causa de eso. Amén. Esa es la doctrina importante. La doctrina, llamémoslo la doctrina de Ruth. Si lo resumimos con una solita palabra, ¿cuál tú crees sería mejor? ¿Humildad o lealtad? ¿Cuál de las dos palabras? Yo diría una palabra. Lealtad con humildad. Pero esos son... Junta las dos. Pero dijiste 3. Para que tú veas. Ya sé, ya entendí. ¿Tú quieres decir como los alemanes que juntan más de una palabra y hacen una sola? Pues. Entonces podríamos llamarlo humildad. Humildad. En vez de humildad, humildad. Para lealtad. Bueno, ¿verdad? Porque tiene que ser una, pueden ser 2. Claro. Bueno, pues esa humildad y esa lealtad son las características que Dios está rescatando y diciéndote a ti y diciéndome a mí y diciéndole a todos que vivamos en esas palabras. Me parece un buen mensaje final, Clara. Me parece un buen mensaje final, Johnny. Algo muy interesante es que yo estaba pensando en la situación. Tú estabas pensando. Es que yo pienso tanto, Johnny. ¿Y eso no es peligroso? No. Pues dino. Depende de lo que uno haga con el pensamiento. Yo estaba pensando, este fin de semana no lo había hecho antes. Sí había hecho, no sé si ustedes escucharon que la comida todo se va a poner más cara. Pues yo lo que hice es que compré mucha comida que no se daña. Por ejemplo, como somos vegetarianos y yo soy vegana, compré muchas proteínas como mantequilla de ajonjolí que se llama tahini. Y compré que durara varios años. Yo dije, si las cosas se ponen caras, yo tengo mi tahini y tengo otras comidas que no se dañan. Entonces, este fin de semana estaba pensando guardar agua, porque yo no tengo agua guardada. Entonces, voy a guardar agua también. Así es que es como hay un versículo
que dice, debemos vivir entregados a Dios como si Él viniera esta noche. Pero eso no es ningún versículo. Tú estás hablando de una cita de Elena de White. Una cita. Pero las citas pueden ser versículos también. Porque una cita tú le puedes poner un numerito y es un versículo. Lo que tú digas, claro. Entonces, voy a hacer debemos algo. vivir como, debemos planificar como que Dios viene en 100 años y debemos vivir, como estar si viniera listos como si viniera esta noche. Así que hagamos eso. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bendiciones.